Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo este video o escuchándome. ¿Cómo les va? Quiero empezar agradeciéndoles porque el primer video que hicimos de invitados, o bueno, con Nati, nuestra invitada de la semana pasada, ya tiene, al momento, tiene 165 reproducciones, lo cual es el video con más reproducciones en YouTube. Spotify y los otros canales están un poquito olvidados, pero quiero agradecer principalmente a YouTube porque sí, se han puesto la camiseta y lo han visto y se ve que sí paga tener invitados en el canal y bueno, y en el podcast en general. Hoy, como lo habíamos hablado ya hace casi 3 semanas, estoy con el invitado que les había prometido anteriormente. Es un ex compañero de trabajo, un amigo cercano y bueno, sin más preámbulos y sin más vueltas, vamos a darle la bienvenida a Francisco. Hola, Frank. Buenas noches de nuevo. De nuevo. Sí, como les comenté en el video anterior, con Frank ya hemos grabado este episodio. Lo que pasó fue que pues estoy como en este nuevo mundo de la tecnología de plataformas de streaming y de grabación de pantalla y demás. Intenté hacer el episodio con Frank por otro método y no me salió como esperaba porque por alguna razón Frank no se escuchaba. Entonces, aquí estamos de nuevo. Frank, Sí, gracias por tu tiempo. Y ya, pues ahí te dejo el micrófono y la cámara completamente. vale, no te preocupes, con todo gusto, me presento por tercera vez. Mi nombre es Francisco Rojas, tengo 43 años. Hace 10 años salí de Venezuela por primera vez, salí de mi país por primera vez, rumbo a Canadá, que es la parte de mi historia que vengo a contarles. Yo en Canadá hice un proceso de asilo, el cual pues no fue exitoso. Y creo que esa parte de la historia es bastante importante para que a ustedes no les pase tampoco. Em, y bueno, nada, tengo ya aquí en Colombia aproximadamente 7 años. Trabajé con Joa, con Diego acá en Bogotá y pues nada, con muchas ganas de contar mi historia y que ojalá realmente eso les deje un aprendizaje a todos. Perfecto, Frank. Entonces vamos a empezar. Te voy a hacer un par de preguntas y pues como dijiste ahorita, vamos a dejar al final un par de enseñanzas para que a quienes nos ven o para que usted no le pase. Entonces vamos a empezar por el principio. Ya te presentaste, entonces ahora cuéntanos un poquito de tu contexto, o sea, cómo surgió la idea de irte de Venezuela a este caso Quebec, creo que fue donde tú llegaste, Sí, ¿cierto? correcto. Bueno, el contexto Venezuela en su momento, año 2014, una escasez ya empezando en sus inicios del tema de escasez. Yo en ese momento en Venezuela tenía un negocio de comida, se me estaba haciendo bastante complicado conseguir los insumos para poder atender a los clientes, junto con un primo. Y esto creo que no, hay detalles que no mencioné la vez pasada, pero creo que es importante. Junto con un primo tuvimos la idea de pedir una visa de estudio para Canadá, que fue como inicialmente llegamos. Este, y pues nada, a mí me aprobaron la visa primero que a ellos, o a él y a su esposa, y yo llegué primero a Canadá, con una visa de estudio para estudiar idiomas. Entonces, la visa para estudiar idiomas en ese momento, pues hablo de año 2014, hace 10 años, es posible que en este momento las cosas sean diferentes para los estudiantes de idiomas, no lo sé. Pues te permitía ir a lo que ibas, exclusivamente, ¿no? Pero realmente yo no tenía, o sea, a mí no se me pasaba por la mente quedarme, a pesar de la situación en mi país y todo eso, era pues ver cosas diferentes, salir de mi zona de confort, este, pues conocer otras culturas y eso. Pero como todo, pues uno llega a otro país y empieza a relacionarse con gente de habla hispana en general al principio.
que creo que es normal que uno como por afinidad del idioma uno empiece a relacionarse con personas que hablen el mismo idioma inicialmente. Y, y pues nada, uno empieza a escuchar, ¿no? Estas cosas, ¿no? Bueno, porque yo voy a pedir asilo, porque yo estoy en un Ujú, proceso de asilo y todo ese tema. Entonces, pues se me empezó a meter esa idea, ¿no? En la cabeza. No, no quiere decir esto que me obligaron ni nada por el estilo, obviamente no, pero sí empecé a tener esa idea, pero aquí viene el primer error, o sea, no había una planificación. Yo no tenía una planificación en mi mente de una estructura de qué iba a hacer, de cómo lo iba a hacer, más allá de que yo en mi país tengo un contexto de trabajador empleado público y de pronto eso podía jugar a mi favor, pero no tenía realmente una situación como que realmente ameritara yo huir de mi país, que al ok. final es lo que una persona de solicitante de refugio, de asilo, está haciendo, o sea, huyendo de su país. O sea, uno al aplicar a una protección de ese estilo, uno tiene que tener muy claro que uno no va a poder regresar a su país. Y es algo que realmente uno no mide las consecuencias en un principio. Uno es joven, impetuoso, va, sí. Pues ya, estaba yo solo, yo no estaba casado en ese momento, no tenía hijos, no tenía nada. Entonces, pues obviamente uno es más atrevido cuando está en esas circunstancias. Y pues nada, se dio el paso. Pero lo que les digo, o sea, no había una planificación y digamos que de las enseñanzas que yo puedo reflexionar al final de todo ese proceso, yo creo que ese fue un error garrafal. Segunda cosa, pues no buscar una asesoría apropiada. Hay un tema muy importante que yo le mencionaba yo al otro día y era el tema de la asesoría legal de un abogado. Ujú, Es súper importante que uno consiga una persona, un asesor legal, no necesariamente tiene que ser un abogado, pero sí una persona que tenga conocimiento de cómo es el proceso y que tú sientas la confianza necesaria para tú contarle todo tu contexto y que a partir de allí se origine ese caso de asilo que se ok. van a subir, que se va a presentar. Ok, listo. Entonces, tú llegaste a Canadá, pero meramente a estudiar inglés. Ese fue como tu objetivo principal, o bueno, estudiar idiomas, porque allá también se habla francés, o sea, tienen como los Estudiar dos. francés realmente, sí, Ok, era un curso de francés, listo. Ok, gracias por la aclaración. no te Este, preocupes. y allá entonces dentro de donde tú estudiabas fue que empezó todo este tema de, mira, bueno, lo que tú dices, hablar con gente, eh, del tema del asilo, de que yo estoy haciendo este proceso, deberías hacerlo. Y ahí fue cuando a ti se te metió como la intriga y como, digámoslo, el bichito de averiguar como qué era eso y aventarte a hacerlo. Sí, y digamos que también sí, tal cual, fue tal cual como lo estás describiendo. Uno escucha mucho, uno como latino, yo creo que aquí en Colombia pasa lo mismo, hay mucha gente que uno escucha, no, se fue para Estados Unidos y pidió asilo y tiene 10 años esperando la audiencia. Y entonces uno tiene, ¿sabes? Por referencias de otras personas, uno tiene una percepción que en este caso, en mi caso particular en Canadá, fue completamente equivocada porque el asilo en Estados Unidos es una cosa y en Canadá es otra, o era en ese momento completamente diferente, empezando por los tiempos. O Ujú, sea, en Canadá en ese momento era algo súper acelerado. Entonces, pues el hecho de que uno se imagine, ¿no? Porque es que yo tengo un primo, el primo de un amigo, el amigo que está pidiendo asilo en Estados Unidos y lleva 10 años esperando la audiencia y todavía nada. En Canadá, en un año y medio, casi dos, yo pasé por la entrevista de miedo creíble, pasé por la audiencia, pasé por una audiencia de apelación y con todo y eso me quedé unos meses después ahí antes de irme. Bueno, que ya cuando lleguemos a las razones por las cuales me fui, pues ya se las contaré. Pero, o sea, pasó un tiempo muy corto, muy reducido en comparación a Estados Unidos. Entonces esa percepción errónea también
Y eso nadie te lo dice, porque Ujú, eso es una moneda al aire, ¿sí? Es una moneda al aire, tú no sabes cuánto se va a demorar, el abogado mismo no sabe, no te puede dar unos tiempos, ujú. entonces es como complicado a veces poder analizar. Pero sí, efectivamente, el contexto en Canadá en su momento, año 2014, era radicalmente diferente en ese sentido. Ok. Y entonces tú hablas de la entrevista de miedo creíble, la audiencia, una apelación. Como cuéntanos un poquito qué es cada proceso, como en qué consiste así en términos muy generales y cuánto tiempo de pronto transcurrió entre la entrevista, la audiencia, la apelación y demás. Sí, vale, entonces, lo primero generalmente cuando uno hace una solicitud de refugio es entrevistarte con un oficial de migración. En mi caso, como ya yo estaba dentro del país, era simplemente presentarme en la oficina de migración de la ciudad donde estaba, en Quebec, Ujú, con un documento haciendo la solicitud. Ese documento pues, fue redactado a raíz de mi historia, de la historia que yo estaba alegando para la solicitud, junto con la abogada que contraté en ese momento. Eh, Después de uno introducir ese documento, te entrevista un oficial el mismo día incluso. Ellos leen la solicitud, te hacen algunas preguntas. Esta parte también de ver tu lenguaje corporal, ver pues, que tú realmente no estés descaradamente mintiendo. En mi caso particular, habían partes de mi caso que eran reales, pero eran cosas sueltas, no necesariamente cosas que habían pasado todas en un momento del tiempo. ujú. Pero entonces, claro, para hacer cuadrar todo, estaba todo metido un periodo de tiempo corto, que fue el que me hizo yo salir de Canadá. Em, pero bueno, esa es la primera entrevista, que es la de miedo creíble. O sea, que el oficial tiene que creer que entender que tú realmente estás huyendo de tu país por miedo. Posteriormente a eso, aproximadamente, yo no recuerdo los tiempos exactos, ha pasado mucho tiempo, pero sí, yo diría que unos 5 o 6 meses después de esa primera entrevista de Miedo Creíble, em, fue mi primera audiencia. Sí. Mi primera audiencia con un juez de migración. Aquí viene otra parte, y es que en Canadá el escenario, por llamarlo de alguna manera, a donde se ejecuta esta parte de las entrevistas de asilo y las audiencias, es un estrado muy similar, o yo diría que los mismos donde se hacen juicios, donde se celebran juicios. Y tienes una parte acusatoria, tienes a la defensa, tienes al juez, tienes al secretario. Entonces es como que tú te sientes en una situación como si realmente, como si hubieses cometido un delito de cierta manera, pero pues obviamente yo creo que eso es parte, ¿no? De todo el tema, eh, para poder sacar Claro. eh, la mejor versión de lo que tú Y de quieres cierta hacer, ¿no? manera, exacto, tienes que justificar por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo. Entonces, pues, me imagino que pues tiene que haber cierto proceder y pues toda la parafernalia para que se tome con la seriedad que amerita. Correcto, Ok. correcto, correcto. Bueno, pues en esa entrevista, en esa audiencia, después de haber analizado el caso, el juez de migración te hace preguntas, pues obviamente relacionadas con la historia que tú estás contando. Trata de ir a detalles más específicos de las cosas que tú estás contando que te sucedieron, para pues corroborar que realmente las cosas factiblemente sucedieron. Hay una cosa también súper importante, y es que normalmente este tipo de personas que te hacen, que jueces de migración, ellos te hacen la misma pregunta de diferentes maneras en diferentes momentos de la audiencia, y tienes que tener mucho tacto y mucho cuidado al escuchar las preguntas y al momento de responder, para no contradecir lo que ya tú vienes diciendo, y mucho menos o peor aún contradecir la historia. Ujú, Entonces, obviamente, como les digo, aquí hay un periodo de tiempo que pasa. Durante ese periodo de tiempo tiene que existir una preparación.
pues lo puedo explicar en la siguiente pregunta, esa parte específicamente, porque eso ahí es donde está como el grueso de los errores que en mi caso yo pues cometí directa e indirectamente. Posteriormente a esa audiencia, pues que en la cual te escuchan por primera vez, no te dan un tiempo en el cual te van a dar una respuesta, no te dicen, mira, mañana, pasado, dentro de 2 meses, no. Te dicen, cuando tengamos el resultado, le va a llegar una carta a su casa. En Canadá funciona mucho el tema del mail. Sí. Em, y pues nada, por ahí pasarían unos 4 meses, 3 a 4 meses que me llegó la carta. Evidentemente, es un poco angustiante, ¿no? Estar en esta situación en la cual la mínima carta que tú ves que parece ser un documento oficial, te aceleras, o sea, sabes, como que tienes esta ansiedad Ay, qué feo, sí. adelantada y anticipada para tú, pues, ver cuál es la respuesta. Pues nada, Mm, esa parte es dura. Pero bueno, aproximadamente, como le digo, 3, 4 meses posteriores me llegó la carta haciendo, pues, negando la solicitud, básicamente. En palabras más, palabras menos. Este, y bueno, te indican los pasos a seguir si tú quieres apelar o si, pues, por el contrario, ya pues no te dan una orden de deportación en ese momento como tal, pero te dicen que de tú no que continuar, tienes N cantidad de días para salir del país. ujú, Este, bueno, evidentemente yo hice la aplicación me reuní con la abogada, hice la aplicación de la apelación, y aproximadamente 4 meses después de eso ya estaba nuevamente sentado haciendo la apelación. la La apelación. apelación es muy similar a la audiencia, yo diría que lo mismo, solo que en esta oportunidad es otro juez, Ujú, como una segunda, que pues básicamente lo que hace es reanalizar el caso y hacerte otra vez la entrevista y las preguntas para ver si el juez anterior se pudo haber equivocado en algo, pues una segunda opinión, básicamente, de tu caso y de tu testimonio. Em, y bueno, mismo procedimiento, termina la audiencia de apelación sí. y, y sales de ahí directamente, pues mira, te damos respuesta en 2, 3 meses, pasa ese tiempo y ya pues, recibí la carta definitiva en la cual ya la apelación ha sido denegada también. Entonces, a Ok. partir de allí, ya ahí no hay una tercera vía, o sí Ujú, la hay, pero es una vía humanitaria, ujú, pero para poder llegar allí, posteriormente a la última apelación, tienes que pasar un año dentro del país. Tienes que pasar 360 días dentro del país después de la fecha de la apelación negada ujú, para poder aplicar a la medida humanitaria. Entonces, ese era el camino que yo inicialmente iba a tomar. Yo planifiqué quedarme y después en el camino, pues algunas cosas que sucedieron, pues me dieron pues tomé la decisión, me hicieron tomar la decisión de yo retirarme. Sí, no, al final yo me presenté, había comprado mi pasaje, les dije, mire, yo estoy en esta situación, entregué mi licencia de conducir, ellos vieron el caso, vieron que yo tenía, ya en ese momento sí tenía una orden de deportación, pero la orden de deportación no significa que te van a buscar en tu casa y te van a sacar, no. ujú. Pero sí, pues que si agarran en la calle, evidentemente te pueden deportar. Aquí hay varias cosas de cómo tú puedes, en Canadá en particular, cómo se puede como prolongar eso en Canadá, y lo mencioné la vez pasada, uno no tiene como la obligación de cargar un documento encima. Si un policía o alguien, una autoridad te pide tu documento en la calle, tú puedes decirle, mira, no lo tengo. Y esa persona tiene que conformarse con tu testimonio. Entonces bueno, yo me llamo Joana Spitia y el señor verifica que Joana Spitia está bien en Canadá y todo bien, pues él puede, digamos, sospechar y seguirte preguntando, interrogando, lo que sea. Pero si tú pues actúas de una manera seria y dices que te llamas como otra persona que de pronto tenga un estatus legal, no va a pasar de allí. O Ok. simplemente puede quedar
puede quedar en que incluso te piden el documento y le dices, no, no lo tengo. Ah, bueno, listo, siga. O sea, como que tampoco es que, a menos que estés en una actitud muy sospechosa o una situación muy sospechosa que levante suspicacia y la persona quiere investigar e indagar más. Pero no es, empecemos por el principio, no es como aquí en Colombia que tú estás pasando un puente peatonal y hay unos policías en el medio que te piden el documento. Eso no pasa en Canadá. Yo nunca lo Sí, vi, no. nunca me pasó. Entonces, es bastante raro que eso pueda ocurrir. Ok. Pero bueno, ese es como el resumen del proceso, pero obviamente ahí hay aristas que no hemos mencionado todavía. Bueno, Sí. listo. Entonces todo este proceso empezó pues por el voz a voz, que ay, que mire, que yo, que no, que yo lo voy a hacer y estoy con fulana de tal como abogado, fulanito de tal como abogado, y voy en esto y lo voy a hacer así y ya, y todo bien. Entonces tú dices como, ok, lo voy a hacer. Eh, tú cambiaste de idea estando allá, obviamente, pues por lo que dice la gente, ¿no? Y se generan ciertas expectativas frente a lo que es obtener ese asilo, esa residencia, digámoslo de alguna manera. Pero, digamos, hagamos un enfrentamiento de expectativa versus realidad frente a todo lo que tú viviste durante este proceso, ¿cierto? Porque pues hablaste Ujú, de la asesoría. ¿Qué esperabas obtener de la asesoría? ¿Qué resultó pasando al final ujú. del día? ¿Qué esperabas como del proceso? Y que, bueno, ya sabemos el resultado final. Pero sí, como que hagamos un comparativo de una cosa y de la otra para que pues haya un poco más de entendimiento sobre lo que conllevó para ti meterte como a aplicar para ese asilo político. Sí, pues inicialmente conocí personas que estaban ya la mitad del proceso, incluso algunos que ya tenían asilo aprobado también. Ujú, Em, digamos que entre esas personas que conocí, me recomendaron varios abogados. Yo escogí una abogada, que es una señora de acá, colombiana, precisamente, coincidencialmente, que yo haya caído aquí, pero pues la señora era colombiana. Lo que les decía un poco al inicio, y era el tema de tener esa confianza, ¿no? De tú sentirte cómodo con esa persona. Yo en particular no supe interpretar esa incomodidad de pronto que yo sentía. ujú, Por diferentes razones, o sea, no se trata de que la señora sea una mala persona o no me haya querido ayudar o no haya tenido la experiencia, ¿no? O sea, básicamente esa persona que yo escogí, de las personas que yo mm. conocía, ya le habían aprobado 2 asilos. Entonces era como, eso te indicaba como que, ok, Hay pues buenas puede ser una, estadísticas. correcto, la estadística, pero más allá de la estadística era el tema de que tú te sintieras en confianza y de pronto sus Ujú, métodos y no sé, su actitud era un poco intimidante para mí, de cierta manera, y yo no me abría completamente en muchas cosas, y evidentemente eso no lo supe yo manejar, ni siquiera al momento de la apelación. O sea, como decirles, bueno, me negaron y voy a apelar, apelar, pero voy a buscar otro abogado. No, o sea, realmente me quedé ahí, y eso es parte también de la mala planificación y la poca orientación y múltiples factores, pero sí, digamos que evidentemente esa expectativa que se me generó en un principio, bueno, a esta señora le han aprobado 2 asilos de gente que conozco, ok, pues, obviamente no fue así. También la manera como se manejan los procesos. Aparte de mí, había una pareja de amigos que estaban aplicando con ella como abogada también, y digamos que tampoco, la manera como se manejaban las cosas, porque obviamente yo me comunicaba con ellos y ellos me contaban, no, bueno, sí, porque ella vino y trajo a la intérprete que iba a estar en la audiencia y practicamos con la intérprete y montaban la escenografía y hacían como la parodia completa de todo el proceso. En mi caso eso no ocurrió en ningún momento. Entonces ujú. era como que yo sentía cierto rechazo o cierta diferencia de parte de ella, y Sí. yo le decía, pero ¿y la intérprete? Entonces, sí, lo que pasa es que no pudo, no puede venir o nada, que está ocupada, que tiene otra audiencia, etcétera, y largas y largas y largas, y bueno, se llegó.
la fecha y nunca pude. Y es irrelevante. O sea, la gente puede decir, no, bueno, pero un intérprete que hable español, bien, sí, pero el español que hablamos en Venezuela no es igual que el que se habla en Colombia, no es igual que el que se habla en Guatemala, en México. Sí, hay expresiones y cosas que pueden alterar de cierta manera el testimonio que tú estés haciendo. Y es súper Claro. importante alinearse en ese sentido. Obviamente esto Ujú. yo lo entiendo ahorita y lo entiendo posterior, pero en el momento yo sí me parecía relevante, pero no supe, vuelve y juega, no supe interpretar esas alertas de que, bueno, esto no está yendo como debería ir, mejor busco otra persona. Sí, me tranqué en esa parte. Otra cosa que pasa también es que, pues, tú llegas y cuando tú pides asilo en Canadá, pues yo tenía en ese momento visa americana, tenía un año aprobada la visa americana por 10 años, se imaginarán, o sea, algo que no pasa todos los días que te aprueben una visa americana por 10 años. Resulta que una de las primeras cosas que yo vi posterior, ya cuando me fui, que recibió el pasaporte, era que mi visa americana estaba anulada. Resulta que hay un convenio entre Canadá y Estados Unidos en el cual, pues, personas que pidan asilo en Canadá, si tienen visa americana, esa visa automáticamente es anulada. Eso me parece, Eh, eso me Dime, parece pesado, pues pesado. porque de todas maneras, o sea, claro, estás pidiendo asilo en Canadá, pero o- que te anulen los documentos de Canadá porque pues posteriormente te van a generar unos nuevos, pero el de Estados Unidos sí me parece ya un poco extremo o bueno, no sé, como muy radical, por decirlo de alguna forma. Supongo que será parte de algún tratado de cooperación que tendrán Sí, entre los dos países. Pues realmente no se te explica ni se te dice, mira, esto va a pasar. Nadie de las personas con las que yo hablé previamente te decían, mira, esto te va a pasar. No. Entonces, pues pasó y evidentemente era algo fuera de la expectativa que yo podía tener. claro. Entonces, claro, ya yo al salir, cualquier persona pudiese decir, bueno, me voy a Miami. No, no iba a tener visa para entrar a Miami. La tercera cosa que tampoco te cuentan es la manera como se te reseña dentro del sistema. O sea, básicamente no les voy a decir, no, porque es que me dejaron detenido y me esposaron, no, porque no es el trato, pero sí te toman las huellas, las impresiones dactilares, fotos, cosas que de pronto alguna persona que sea sensible se puede sentir como que, bueno, pero estoy pidiendo es protección porque me tratan como un delincuente, pero pues es parte de Sí. un procedimiento. Es Digamos como que una tampoco etiqueta, yo creo que es una etiqueta que te ponen de alguna manera porque, se pues, puede claro. sentir así. Ujú. Yo no creo que sea eso, eh, pero se puede sentir de esa manera. Una persona, por eso insisto, susceptible, puede sentirse como que bueno, intimidado. O sea, Yo, como que lo que le falta es el cartelito así. Y pues no. Me parece un poco exagerado, pero es parte, ¿no? O sea, digamos que sí. creo que es normal. Una persona cuando entra por una frontera y pide asilo, hay algunos hasta que le dejan un grillete con GPS. Mm. Entonces, pues que me hayan tomado huellas, creo que es lo menos grave que me podía haber pasado, ¿no? Y también, y Por te eso, quitaron el pasaporte. sí, te quitan los documentos por completo. Okay. Entonces, tú obviamente te quitan el pasaporte, te anulan la visa con la que entraste a Canadá, en mi caso, anulada. Eso sí lo vi en el momento. Eso sí vi cuando le pegaron el sello de anulado ahí enfrente de mí. Ouch. Eh, y, y ya, o sea, a partir de ahí, pues tú te asignan, te dan la posibilidad de pedir un número de seguridad social. En Canadá es un número de seguridad social temporal y con ese Ujú. número de seguridad social uno puede registrarse para solicitar una licencia de conducir, que es un documento perfectamente legal en Canadá y pues eso fue básicamente lo que hice, saqué mi licencia y ya pues en Canadá tú con la licencia puedes andar, Con eso hacer, te deshacer, movías. comprar. Ajá. Ok. Con eso te Entras en el movías. sistema de crédito realmente con la licencia nada más. Ok, Sí. ok, ok. Listo. Entonces.
ya, expectativa, realidad, ya pues pasamos por el proceso de la audiencia, que pues ya sabemos que no se logró, no fue exitoso. ¿Qué pasa por tu cabeza en el momento en que ya ves que efectivamente la segunda vez también es una negativa? Pues porque me pongo en tu lugar un poquito y yo de pronto soy un poquito más sensible y yo hubiera reaccionado de una forma un poco más, no sé, un poco histérica, por decirlo de alguna Pues forma. Pero tú, ¿qué claro, pensabas? han pasado 10 años, ¿no? Y la manera como yo te lo puedo contar ahorita, evidentemente ya está superado Claro, superado el golpe emocional que eso evidentemente me dejó, pero obviamente en el momento muchísima frustración, pues obviamente pues, llorar, este tema, y esto es algo que creo que no lo había mencionado, esto es algo que muy pocas personas de mi núcleo a día de hoy saben. ok, Es algo que yo manejé muy yo solo, muy independiente, más allá de obviamente personas que me conocían y una prima que yo tengo en Canadá que evidentemente pues te- sabía, tenía que, tenía que saberlo, pero de resto muy contadas las personas que tenían conocimiento de ese paso que yo estaba dando, e incluso a día de hoy tampoco lo saben. Em, Pero bueno, digamos que evidentemente la reacción fue, ¿qué voy a hacer? Tal, empieza uno a hablar con personas que estén en el mismo proceso, o bueno, qué alternativas pueden existir. Y es cuando se me da esta alternativa de, bueno, del tema de la solicitud por vías humanitarias, pero pues tenía que esperar un año. Pues nada, o sea, digamos que uno tiene que ser fuerte mentalmente, seguir adelante y pues eso fue lo que al final hice. Seguir adelante, seguir trabajando, que es algo que no he hablado tampoco, pero pues también es importante. Eh, y enfocado en llegar a ese día 365 para uno empezar el siguiente paso del proceso. ok. Pero pues en el camino conocí a quien hoy en día es mi esposa. Pues nada, fue como, ella estaba en ese momento en Estados Unidos. O bueno, no la conocí, ya yo la conocía, pero sí como que empezamos a hablar y tal, se generó esta expectativa y pues nada, la idea era como que, bueno, ya llegó un momento en el que era como que no me la puedo traer para acá, yo en la situación en la que estoy aquí tampoco es la mejor, eh, me voy. Entonces, nada, se tomó la decisión y yo en febrero en finales de enero, perdón, del año 2017, cogí mi avión y me fui. Esa parte también es importante contarle ese cómo. No sé si quieres que lo hable de una vez. Sí, Eh, ok. Bueno, la parte de cómo sale uno de Canadá, digamos que en mi caso fue voluntario. Yo me presenté, este es mi pasaje. Ellos, en ese momento sí estuve detenido un día, o sea, ahí no pasé la noche, yo me presenté en la mañana y ellos me tomaron las huellas de nuevo, tal, me dijeron, ¿por qué se quedó? Bueno, mire, por esta razón, yo estaba aspirando a la vía humanitaria, pero realmente pues eh, creo que es mejor que me vaya, tal, bueno, listo. Entonces, yo tenía mi pasaje, eso fue aproximadamente como en finales de noviembre o principios de diciembre del año 2016 y mi pasaje estaba para finales de enero del 2017. Y ellos, pues realmente, ok, listo, perfecto, no hay necesidad de que usted se quede detenido hasta ese día. Confiamos en que usted voluntariamente va a salir. Entonces, pues nada, se presenta en el aeropuerto ese día y lo va a estar esperando una persona, un oficial de migración para entregarle esos documentos y acompañarlo durante el proceso de viaje. Nada, llegó la fecha, yo llegué al aeropuerto, literalmente hay una taquilla donde de migración donde uno pues se presenta en el aeropuerto de Montreal, nos dice, mire, yo vengo porque
estoy saliendo deportado, pero deportado no me llevaban esposado ni nada, yo voluntario. El chico, bueno, listo, revisó en la lista, vio que yo estaba, me quitó la licencia de conducir de Canadá me la quitó en ese momento. Él tenía ya un sobre con mis documentos, pero él no me entrega a mí directamente los documentos. Él me lleva hasta la puerta de embarque del vuelo, eh, y ellos pues le indican a la tripulación del vuelo que yo estoy en proceso de deportación y le entregan a ellos el sobre con mis documentos. Dios Entonces, mío. sí, mis documentos me los entregan a mí es cuando yo piso Venezuela directamente. No. Incluso hubo una escala en Estados Unidos. Ya yo no tenía visa, pero evidentemente vuelve y juega, es un proceso de Ujú. deportación. Yo cuando me bajo en la, cuando llegamos a Estados Unidos para la escala, una de las azafatas me acompañó durante todo el trayecto. Ella me llevó, me pasó por como la migración de Estados Unidos, les Sí. informó en el proceso en que yo estaba, les entregan mi pasaporte, ellos sellan, vamos de nuevo al otro vuelo, tal, y me monta. O sea, ella se quedó conmigo hasta el momento que yo me monté en el otro avión y le entregó el sobre a el piloto de ese vuelo. Ay, no. Yo escuché esto la vez pasada y me sorprendió bastante, pero todavía como escucharlo ahorita es, no sé, yo me imagino tú en esa situación y yo de pronto poniéndome un poco en tus zapatos y digo, no, pues muy duro haber vivido eso, porque pues no es algo Es con lo duro, que estés acostumbrado, o sea, no es como que todos los días te quitan el pasaporte en el aeropuerto y te lo llevan al piloto y, ¿sí me entiendes? Como que en esa observación sí. constante. Sí, sí, te sientes observado, evidentemente, Claro. pero digamos que la peor parte es cuando llegué a Venezuela. Cuando llegas a Venezuela, no es que te estás bajando del avión y el piloto te dice, bueno, listo, tome sus documentos. No, te llevan No. también igual hasta migración. Mira, esta persona viene deportada de Canadá. Listo. Entonces ahí hay un proceso jurídico que hay que iniciar, o Venezuela es así, tampoco lo conocía, y es que pues tienes que pasar por Interpol, la No. oficina de Interpol del aeropuerto. Te hacen unas preguntas, te hacen una entrevista, dejan un acta legal, tal, huellas, otra vez. Otra vez. Este, sí, y ya. O sea, no es más, n- no es un delito, pero sí como que ya esa etiqueta, esa marca queda ahí. Ahí queda, claro, No pues. sé, bueno, nada, así fue. Llegué a Venezuela, mis documentos los tenía Interpol, tuve que subir a la oficina de Interpol. Allá entonces me hicieron la entrevista, todo, tomaron huellas y bueno, listo. Me entregaron mis documentos y muchas gracias. Mm. Así, ese es como el fin del proceso. Pero obviamente, o sea, digamos que ya luego tú reflexionas y dices, "Oh, es duro sentirte en esa circunstancia, más allá de que fue completamente voluntario, de que yo no estuve detenido, de que no me pegaron unas esposas, que puede ocurrir, o sea, puede, Claro. puede- puede ocurrir que me agarren, me hubiesen agarrado en Canadá y ven que tengo una orden de deportación y pues empieza un proceso de Ay, deportación más acelerado y no. más agresivo, más difícil de lo que fue realmente. Mm. Eh, pero pues nada, es la experiencia, ¿no? Un poco la Ujú. experiencia, que pues, no me gustaría, no se lo deseo a nadie que le No. ocurra, a nadie, ni a mi peor enemigo se lo deseo, realmente es súper duro y súper frustrante, pero más allá de eso, pues creo que es importante el tema de las moralejas, ¿no? Que creo que vamos a llegar ahí también. Sí, es que hablar de Interpol, o sea, tú hablas de Interpol y tú te imaginas, mejor dicho, una cosa que solamente Alerta roja de para, Interpol, este traficante, sí, pero no exacto, es para tan así tampoco. criminales, súper criminales. Entonces, pues que tú me mencionaras, todavía como que me choquea un poco escuchar el tema que te pasaron allá, porque pues siento que no era para tanto, pero bueno, pues procesos son procesos y así será que se Correcto, manejan las cosas. Pero sí, sí, vamos ahora para el momento para que usted no le pase. Y ujú, entonces, correcto. moraleja, ¿qué enseñanza le dejas a las personas que están viendo esto
para que de verdad, Sí. si está usted pasando por un momento de estos procesos de asilo, para que tenga en cuenta ciertas cosas y no cometa de pronto los errores que tú cometiste. Sí, bueno, mira, o sea, a mí me parece que el asesorarse es fundamental, es muy fundamental, la planificación es fundamental. Yo admiro mucho esas personas que a pesar de no tener las cosas planificadas, le salgan bien. No soy uno de esos, claramente. Este, Sí, pero pues obviamente me quedó el aprendizaje, ¿no? Entonces ya hoy en día yo no soy esa misma persona de hace 10 años que improvisaba, que inventaba. Trato de que si voy a dar un paso, trato de darlo lo más seguro de ese paso posible y lo más analizado posible. Pero sí, asesorarse es clave, asesorarse es fundamental. La, la, digamos, la química que puedas sentir con la persona que te va a asesorar legalmente es importante. La confianza que te puedas sentir, le estás dando tu futuro en sus manos a esa persona. Esa persona te va a poder defender. Tienes que ser lo más transparente y abierto posible con esa persona. Eso es clave, que se sienta esa sinergia Esa entre el confianza. abogado. Ujú. Sí, esa confianza entre la persona y nosotros. Em, a ver, la práctica es súper importante, el repetir, repetir, repetir las preguntas o las potenciales preguntas te hace desarrollar la memoria muscular. Y cuando te hagan la pregunta, tú vas a responder lo mismo que ya has venido practicando. Eso es fundamental, tienes que creerte el caso. Tú no puedes desconfiar de lo que estás poniendo o poner una versión de una cosa y de repente, no, bueno, pero es que no fue tan así, fue asado. No, tú tienes que, si escribiste eso, tienes que ir hasta el final con esa versión y buscar la manera de defender esa versión. Ujú. Entonces, si tú mismo no te crees el caso de asilo, por más real o exagerado que sea, pues vas a fracasar también. Hay personas que son casos reales y que se los niegan porque no tienen la confianza suficiente o tienen mucho miedo o no están bien asesorados o no lo practican lo suficiente. Por más que sea verdad o sea mentira, el cuento que tú estás echando es súper importante que tú te lo creas. Este, mm, la práctica con el abogado, con el intérprete, porque pues como comprenderán, esta fue una audiencia en francés. Yo aprendí francés en el camino durante todo mi proceso en Canadá, durante ese tiempo que estuve allá, pero pues, evidentemente mi nivel de, mm, del idioma nunca fue lo suficientemente elevado como para poder expresar ese tipo de cosas en francés. Entonces tenía que tener un intérprete. La intérprete que yo tenía era una señora de Guatemala, una señora mayor. Entonces había muchas cosas que yo decía que yo a día de hoy no sé si realmente ella las logró traducir como Correctamente. yo, como yo esperaba o con el énfasis que yo estaba poniéndole a las cosas. Más allá de mis errores y todo eso, ¿no? Evidentemente, pero es vital, es súper importante. Entonces, ¿qué les digo? O sea, es algo que yo creo que si no se hace, eh, pues no lo vas a lograr, no lo vas a lograr y creo que es relevante que ustedes lo sepan para que no les pase. También es estar preparado psicológicamente para tú desenvolverte en áreas en las que no estás acostumbrado. Y me refiero a la parte laboral. Cuando tú estás en este proceso de asilo, no te dan un permiso de trabajo. Entonces, tú puedes, o sea, digamos que en Canadá hay maneras, hay vías de cómo tú puedes generar dinero, pero pues evidentemente no va a ser trabajando en una oficina de 8 a 9, de 8 a 8, de 8 a 5, no. Em, entonces, pues nada, yo les puedo decir que descargué contenedores, trabajé en líneas de producción de alimentos, trabajé en línea de empacar alimentos,
trabajé limpiando supermercados, etcétera. O sea, hay muchas, y se me estarán escapando muchas otras cosas que desempeñé Claro. que me hicieron crecer como persona. El trabajo dignifica también. Correcto. Y, y pues evidentemente son cosas que a día de hoy y después cuando llegué a Colombia, bueno, eso es una historia para otro capítulo. Pero pues nada, es un tema que tú tienes que saberte defender y saberte desenvolver en, en ese mundo y, y mantenerte humilde. Creo que esos son momentos que me mantienen humilde. Hay una cosa que mencionabas tú en uno de tus capítulos de las manos, lo viví, tal cual, que las grietas, que, ¿cómo es que se llama la afección? Eczema. Eh, los eczemas en la mano que, que se te rompían. Yo trabajé con químicos y es horrible, o sea, es un tema que evidentemente si tú no tienes la fortaleza mental más allá del dolor físico, también porque no puedes parar, o sea, y Joana No. te pasó, estabas ahí y tenías que darle para adelante, tal cual, o sea, Mm. tenías que seguir. Entonces son cosas que te forjan el carácter, te forjan la mentalidad y te hacen crecer. Entonces, pues, son mis momentos más que me mantienen más humilde. Hay un trabajo muy particular que yo hice en Canadá y fue sacar la nieve de Palear. de los basureros. Ah, uy, ese no me lo sabía. Sí, nos mandaban, o sea, tienen que ir a 5 supermercados a quitar la nieve para que los camiones de basura puedan entrar y recoger. Mm. Entonces, pues ya se podrán imaginar, o sea, la basura, la cosa, la nieve, el frío, la pala, de El noche, de olor, madrugada, el olor. espantoso. Ay, no, El olor creo que no es lo peor que recuerdo, realmente el frío neutraliza mucho esas cosas, ¿no? bueno, sí. Pero sí es duro, son cosas que realmente, si tú no estás preparado psicológicamente para hacer lo que sea y buscar el dinero donde haya que buscarlo, No, te no. vas, que no aguantas, y eso no es para todo el mundo, como, así como emigrar no es para todo el mundo, pedir asilo No es o para estar en todo el una mundo. situación de ese estilo no es para todo el mundo. Em, pues nada, enseñanzas que me dejó esa experiencia, aparte de, bueno, de estos momentos que me mantienen humilde, aprender a desenvolverme con en diferentes idiomas y en un país tan multicultural como lo es Canadá. O sea, yo trabajé con haitianos, con peruanos, con chilenos, con, con quebecos, gente de Quebec, con franceses, con ingleses, con brasileños, o sea, y conoces mucho mundo, conoces muchas culturas diferentes. Ah, bueno, árabes, pues, gente de todos lados. Ujú. Y eso evidentemente te abre un entendimiento de, de las situaciones por las que pasas no solo tú, sino también todas esas personas de diferentes culturas, que realmente es bastante enriquecedor. Eso es algo que a mí me llena mucho, y me hizo crecer como persona y saber no juzgar. A veces uno, no, que este haitiano tal o que tal. También se crea eso, ¿no? En Canadá, eso de la fama, ¿no? Porque los haitianos tal o porque los árabes tal. Pero cuando tú conectas con ellos, hablas y llegas a un entendimiento y entiendes su contexto, tú te das cuenta por qué ellos reaccionan como reaccionan. Hay cosas que no les voy a engañar, no se entienden. Obviamente, porque son cosas muy autóctonas de sus culturas, pero Ujú. sí es algo que, pues, pero si llegas a comprender y, no, y evitas juzgar. Y bueno, como finalmente el sabor amargo, ¿no? Que deja el no haberlo logrado. Sí, después de que ya yo llegué a Venezuela, que empecé a reflexionar y empecé a pensar y empiezas a entender si hubiese hecho esto así o si lo hubiese hecho de esta manera o si no hubiese dicho esto, sino aquello. Obviamente uno no se puede quedar ahí. O sea, uno no puede quedarse en que, Sí, ay, claro. no, en lamentarse, no. O sea, y ya lamerse las heridas, levantarse, sacudirse el polvo y decir, bueno, vamos para adelante.
Y bueno, pues realmente esa es otra de las enseñanzas más grandes, saber superar, quemar etapas. Sí, bueno, Ujú. ya yo pasé por esto y ya entonces, ¿qué sigue? ¿A dónde quiero ir? Sí, y ya empezar a enfocarte en otras cosas. Creo que es Sí, bastante relevante. bueno, Frank, no, yo escuché, esta es la segunda vez que escucho tu historia y la verdad sí es bien, bien impactante. Lo que tú dices es muy cierto. Creo que migrar lo enseña a quien migra y bueno, y sobre todo a ti en tu proceso a ser muy empático. Eso uno no sabe por qué una persona es como eso, actúa como actúa, hasta que conoce su historia. ¿Mm? Entonces, Sí, para mí es increíble que nos conocemos hace pues ya bastante tiempito y yo no tenía mucha idea de todo lo que has pasado, ¿sí? Y nos conocemos pues en un contexto laboral, pero pues hemos tenido oportunidad de hablar y de entablar pues cierta amistad y saber todas esas cosas es como mis respetos, de verdad, admiración total para todo lo que tú viviste, porque estando solo también es un tema más duro de llevar. Siento que uno estando acompañado le ayuda a llevar mucho las cargas y que tú estuvieras solo. Es heroico lo que tú hiciste y cómo pasaron las cosas y de verdad que muchas gracias por contar esta historia. Creo que hay muchas enseñanzas para las personas que van a ver este video y si alguien de verdad está pasando por esto, que pida ayuda, que sepa expresar lo que necesita y que no tenga miedo de pronto hacer lo que tú no hiciste, que fue, si no me siento cómoda aquí, de pronto cambiar hacia otra dirección a ver cómo resultan las cosas. No hay garantías de que pueda ser el efecto positivo o la respuesta que se espera, pero por lo menos no quedarse con el no lo intenté, que creo que eso es algo sí, que te pasó a ti. sí, totalmente, totalmente. No, pues gracias a ti, Joa, por la ventana. Yo creo que se habla mucho del asilo, se habla mucho del asilo. Tú te metes en YouTube y escribes asilo en Canadá o refugio en Canadá y te salen 800 millones de videos, pero yo no he visto el primero en el que te digan, esto fue lo que me pasó y estos fueron los errores que cometí. Para que a ti no te pase, te cuento mi historia. O por lo menos yo no lo he visto, se deben haber, Ok. pero sí, sí es algo que creo que aporta, ¿no? Al final, la experiencia de los demás, nadie experimenta por cabeza ajena, eso también es verdad, pero te puede dar una idea de cosas que de pronto te puedes enfocar para que no cometer los mismos errores. No quiere decir que vas a tener éxito al 100%, pero sí, sí puedes ir por un mejor camino, quizás del que yo fui. Ok, bueno, Frank, pues muchas gracias por tu tiempo. De verdad que, de nuevo, increíble todo lo que pasaste. Espero que las personas que lo están viendo les guste, comenten, se suscriban y nos cuenten de pronto si hay alguien más que esté pasando por una situación similar. Sería interesante pues leerlos y escuchar posteriormente ese lado de la historia. Si a alguien le fue bien con el asilo, también escucharlo. Y nada, por ahora eso sería todo. Les voy a dejar las redes sociales de los canales del podcast para que le echen un ojo y a compartir mucho este video, a darle muchísima difusión para que le vaya igual o más o mejor que el anterior. Para Les que a usted mando no le pase. para que a usted no le pase. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias a ustedes por ver, por quedarse hasta el final y nos vemos en el siguiente. Gracias.